Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente esta mañana de lunes 24 de abril de 2023, posiblemente este martes o miércoles en Consejo de Ministros se discuta a esta instancia la ley de justicia tributaria, el proyecto de justicia tributaria que se supone será analizado ya con las observaciones de diversos sectores, incluyendo el de la empresa privada. Es lo que supone la empresa privada, que la presidenta Castro y su equipo tomarán en cuenta sus observaciones. Justamente hoy tendremos al sector privado para analizar esta temática. Mañana vendrá el sector público, ya comprometidos. Y si el sector público se anticipa a los privados, seguramente ellos hubiesen estado hoy lunes aquí. La verdad es que Carlos Medrano, desde el martes, nos dijo: mira, Renato, nos gustaría que el sector privado planteara las observaciones, las expectativas que tiene en relación a esta ley de justicia tributaria. Pero fue hasta el jueves o miércoles que ya conocimos oficialmente, porque también el doctor Pino nos pidió un espacio que entre martes y miércoles el Consejo de Ministros iba a analizar este tema. Ya después de dar el visto bueno, pues enviar la iniciativa al Congreso Nacional. El hecho que esta semana es clave y es muy importante. Y para debatir el tema hoy, el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Santiago Ruiz, aquí a mi lado izquierdo. Bienvenido, don Santiago. Gracias, Renato. Siempre es un placer estar acá. Para mí un honor tenerlo, al igual que a don Santiago Herrera, que es el gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Don Santiago, bienvenido. Muy buenos días, Renato. Gracias por invitarnos y gracias por hacernos el honor de estar aquí. Un saludo al público que ve su gustado programa. Y don Kevin Rodríguez, el ingeniero Kevin Rodríguez, experto del sector eléctrico. Kevin, bienvenido, buenos días. Buenos días, Renato, muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar con estos panelistas de tan alto nivel y también un saludo a toda su audiencia y al pueblo hondureño en general. Bueno, y aquí en la pregunta se resume prácticamente qué es lo que vamos a debatir esta mañana. Para trasladar esa interrogante, que es el título de nuestro programa, está ya preparada Luz Madrid, Lucecita Madrid. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros invitados, televidentes. Compartimos con ustedes el tema del día. ¿Cuánto peso tendrá en la presidenta Castro y su Consejo de Ministros las observaciones del sector privado a la Ley de Justicia Tributaria? Recuerde, puede compartir su opinión a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y también a través de nuestras redes sociales @FrenteAFrente HN. Repito, el tema de hoy. ¿Cuánto peso tendrá en la presidenta Castro y su Consejo de Ministros las observaciones del sector privado a la Ley de Justicia Tributaria? Comparta su opinión. El tema del día fue presentado por Larach y Compañía, celebrando 75 años construyendo una historia de calidad. Y la pregunta se construye de esa manera porque la gran expectativa del sector privado es si se han tomado en cuenta sus observaciones. La ley entró a una fase de socialización y en Honduras generalmente la asociación solo es como para cumplir con un requisito, pero por lo general, y eso me consta, si hago comunicación desde hace varias décadas, las iniciativas de ley se presentan al Congreso y se aprueban ahí tal como quiere el Poder Ejecutivo. Casi nunca se toman en cuenta las observaciones. Por eso les digo, el socializar solo es como un requisito, como un protocolo, pero sin la convicción de escuchar al resto de la sociedad. Por eso es que la expectativa crece aún más. Se escucharán las observaciones, se tomarán en cuenta las observaciones, se plasmarán en la herramienta las observaciones del sector privado. Muy bien, vamos a comenzar de inmediato con el expresidente del COEP, don Santiago Ruiz. Gracias, Renato, por darnos la oportunidad de poder expresar al pueblo hondureño la perspectiva del sector privado sobre este tema.
Fíjense, la pregunta creo que está muy bien planteada. Cuando nosotros vemos que se va a llevar a Consejo de Ministros, los consejos de ministros normalmente no son tan promovidos y anunciados, y sobre todo para qué es que se va a convocar. Y oímos un discurso bastante fuerte del más alto nivel del Ejecutivo en su comparecencia ante las Fuerzas Armadas, en la Fuerza Aérea, pues llama la preocupación en el sentido de que van a tomar una decisión porque no se ha comunicado qué es lo que van a proponer en el Consejo de Ministros y qué es lo que se va a proponer después de que lo aprueben ahí en el Congreso Nacional. Como usted bien dice, aquí se habla muchas veces o siempre, se socializó, se les informó, se les dio, pero no se le toca más que tal vez una coma o un punto o un párrafo que se convierte tal vez en semántica, no en cuestiones de fondo, en un tema como este que es sumamente sensible. ¿Cuáles son los problemas que el país tiene? Problemas de empleo es el número uno. O sea, la inmigración se da a raíz de que la gente no encuentra esas oportunidades. El tema de inseguridad, que al final va ligado con el tema, y hablo de inseguridad jurídica e inseguridad personal. En el tema de inseguridad jurídica, fíjese que a través del tiempo y los gobiernos, cada gobierno como que quiere imprimirle su sello, cambiando las reglas del juego. Las reglas del juego en una nación deberían de ser estables y de largo plazo. Y normalmente la parte política se queda en ese ambiente y se queda manejando el país ya siendo gobierno, dándole siempre un matiz y un tinte político a esto. La decisión que se tome en Consejo de Ministros y posteriormente yo creo que va a llegar al Congreso a corto plazo, o sea, esa es la propuesta que tienen en el gobierno. Es bien delicado. Los diputados, yo haría un llamado, analicen, reflexionen bien el impacto que esto puede tener, tanto en la generación de empleo directo, en la generación de empleo indirecto, siento que el mensaje va dirigido hacia la gran empresa. Yo no soy un empresario grande, pero la gran empresa actúa como una ancla, que todos los países quieren tener ese tipo de empresa, que demanda ejecutivos, servicios técnicos, servicios administrativos, servicios en tecnología, proveedores y todo ese conglomerado alrededor de una empresa de gran tamaño, además de los miles de empleos que genera actividad económica y esa actividad económica genera impuestos. Entonces, creo que el mensaje, y vuelvo otra vez, que lo he repetido muchas veces, el mensaje que se lanza para el clima de inversión no es el mejor mensaje. Es un mensaje bastante hostil. Y yo le voy a decir, en el gobierno hay una parte que es finanzas y la SAR, que tiene la obligación de captar la mayor cantidad de recursos posibles para el funcionamiento del gobierno. Pero, por el otro lado, tiene usted Banco Central, Banprovi, Desarrollo Económico, Comisión de Banca y Seguros, que hacen un esfuerzo para que la economía camine. Ellos hablan de crecimiento económico, se habla de generación de empleo, se habla de cómo mover la economía, que es, creo, la única forma en que el país va a salir adelante. O sea, hemos estado hablando cambiar el modelo porque el modelo es fracasado. El mundo no gira alrededor de Honduras, Renato. Esta es una economía así, insignificante, chiquitita. Entonces,
creo que los mensajes se siguen manejando en un ambiente bastante político, en un ambiente con falta de una profundización en el tema realmente técnico de los impactos que puede tener el tomar una medida de esta naturaleza. Y hablo porque se estigmatiza un sector. El impacto va a ser en todo, hasta en la señora que vende baleadas, porque el empleado que va a perder su trabajo no va a ir a comprar la baleada. Impacta en el transporte, le impacta realmente en toda la economía. Entonces, un tema que se quiere meter a matacaballo, que debería tener una discusión, ¿por qué en Honduras no podemos sentarnos y hablar como estamos platicando ahorita, sin levantar la voz, sin descalificar a la otra persona? Y no puede ser que yo soy dueño de toda la verdad y el que tiene el poder igual es dueño de toda la verdad, y no poder llegar a unir esfuerzos, a unir criterios de qué es lo que al país le conviene. Siento que este tipo de cosas, el país tiene unos problemas graves ahorita. Tomas de carreteras constantes que igual le afectan la economía, tomas de centros de salud y hospitales, temas de que es un año que viene recesión económica en el mundo y que va a impactar. En el campo agrícola se habla de un efecto del Niño para este año, y todos esos problemas se tocan, pero por la periferia. O sea, ¿cómo resuelve el problema en la parte de salud? Hay que darle las medicinas a la gente. Y hay el dinero. Creo que el último reporte de la Caja de Finanzas anda entre 45.000 y 50.000 millones. ¿Por qué no se resuelve ese problema? O sea, ¿por qué se le da largas? Porque no hay la capacidad para poder ejecutar, y el Estado es un monstruo casi imposible de que usted lo pellizca y no se mueve. Pero para el sector privado, para la población, es patético. Platique con doctores que no están en la parte gremial de cómo están los hospitales. Le da escalofríos la situación que vive la gente. Entonces, se usa todo esto de que mantener en la palestra pública un tema conflictivo, un tema que los beneficios, esto se dice en el enunciado, que va a traer más inversión y que va a haber más equidad. O sea, con el mensaje que se manda y con lo que está planteado en la ley, ¿se va realmente a traer inversión? Haga una encuesta con los empresarios de todo nivel, a ver cuál es la percepción de los beneficios que una ley como esta tiene. Yo quiero recalcar algo. Aquí hasta la saciedad se ha dicho de que es que no pagan impuestos, de es que le roban al Estado. Quiero decirles, el tema es competitividad. Los incentivos no van, el dinero que supuestamente el Estado no va a recibir, no es que van a la bolsa del empresario. Es lo que permite que un producto tenga el precio adecuado para poder competir en el mercado internacional. Usted le quita incentivos al camarón, usted le quita incentivos al melón, usted le quita incentivos a las empresas exportadoras que las hace competitivas. Si los quita, otro se los va a dar, a otro lugar se van a ir, o prácticamente se deja realmente de poder mantener esa actividad económica. Entonces, sobre todo creo, el mensaje que se da es un mensaje muy confrontativo. Creo que al pueblo hondureño el tener una relación así, sector privado, gobierno, y yo incluiría a las centrales obreras, ese es el andamiaje de cómo la estructura económica de un país se puede desarrollar, acuerdos. Y hay instancias ya donde se puede sentar a platicar en un ambiente distendido, no en un ambiente confrontativo. El Consejo Económico y Social, en el pasado, se han logrado acuerdos interesantes de cuestiones
que parecían irreconciliables. Pero vemos, y le digo, ojalá la parte moderada del gobierno, que ya los mencioné, Banco Central, Banprovi, Desarrollo Económico, Comisión de Banca y Seguros, tuvieran un peso fuerte en analizar este tipo de medidas, que lo que ellos tratan de tomar medidas y resoluciones para atraer inversión, para generar empleo con esa atracción de inversión, por el otro lado se diga un discurso totalmente disonante. Hay y cosas que calan en la gente. El hecho, los ricos solo pagan el 0.3% de los ingresos. De los ingresos. O sea, hay que ver cuáles son las utilidades. Hay cantidad de empresas grandes emproblemadas, cantidad en un entorno mundial bien competitivo y bien complicado, que le generan cientos de millones y tienen que ir a refinanciar a un banco porque generaron pérdidas, o tienen que ir a buscar capital fresco porque las utilidades son mínimas. Entonces, ¿cómo se desarrolla la parte de empresa privada? Como que el funcionario público en ciertos ministerios no lo entiende. Vuelvo a la señora de la baleada, es una empresaria. Para llevar las tortillas, llevar las ollas, llevar su mesa, su mantel, los frijoles, el huevo, ha invertido 500, 600 lempiras. Estoy tratando de hablar en un lenguaje que todo el mundo entienda del auditorio, para tratar de ganarse por lo menos el salario mínimo. Esa es una empresaria. Y de ahí para arriba, todo el que genera un autoempleo, 1, 2, 3, 5, y es empresario. Y en la medida que tengamos empresas más robustas, en la mediana empresa, en la gran empresa, esa MIPYME usted viene y la hace ir levantando. Ese es el ciclo normal. Cuando usted quiere irrumpir en la economía de una forma arbitraria, diría yo, sin llegar a acuerdos, de decir, ¿por qué no se llega a acuerdos si se viene a un programa como este a decir, por el país hemos llegado a esto, que es lo que al país le conviene? No que de repente tenemos que venir unos un día, otros otro día, cuando deberíamos de estar en una posición muy cercana, aunque tengamos diferencia de criterio, aunque se tenga diferentes de intereses. El fin común, si el país se friega, nos vamos a fregar todos. Bueno, el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Santiago Ruiz, haciendo un llamado al gobierno en general, pero sobre todo al sector moderado del gobierno, que él lo visualiza en la presidenta del Banco Central, Rebeca Santos, en el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, en el presidente de Banprovi, Edwin Araque, que lo visualiza también Marcio Sierra, en la Comisión Nacional de Bancas y Seguro que preside Marcio Sierra, para mencionar algunos, a que su criterio lo hagan valer y pesar en el Poder Ejecutivo, en el Consejo de Ministros, y tomen en cuenta algunos factores, que ese es el otro punto que remarca Santiago Ruiz. Podría incidir en que muchas empresas busquen trasladar estos capitales a otros países donde posibilitan ser más competitivos y asegurar algún grado de rentabilidad, o que las empresas dejen de operar en el rubro económico en que han estado laborando. Y fíjese, esos son Renato, los puntos claves que destaca el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Santiago Ruiz. El llamado al sector moderado en el gobierno, y segundo, que tengan en consideración los daños desde la perspectiva del sector privado que ocasionará esta ley de justicia tributaria de aprobarse sin las observaciones de otros sectores, incluyendo el sector privado. Bueno, y quisiera agregar, y no quiero acaparar la palabra todo el programa, la misma presidenta de la República es una persona moderada.
O sea, es una persona que ha tenido la simpatía en el sector privado y del pueblo hondureño, que la eligió con una mayoría bastante grande, por lo cual sorprende que le pongan un discurso bastante fuerte, un discurso bastante radical sobre temas que creo que están sirviendo como distractores para el pueblo hondureño. O sea, los verdaderos problemas ya los enuncié antes y no vemos la capacidad y la voluntad para poder resolverlos. Bueno, vamos a trasladar ahora en estadísticas este planteamiento que nos ha hecho de entrada el expresidente del COEP, Santiago Ruiz. Vamos con Santiago Herrera, que es el gerente de la política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Susténtemelo ahora en cifras, don Santiago, el criterio que maneja don Santiago Ruiz en el sentido de que muchas empresas buscarán otros lugares donde invertir al aprobarse esta ley de justicia tributaria y llegar a la conclusión que aquí no se puede ser competitivo por las reglas en Honduras. Y lo otro, que posiblemente algunas empresas dejen de operar en el rubro que vienen laborando ante la situación planteada con este proyecto de ley que va a discutir el Consejo de Ministros este martes o el miércoles, con o sin las observaciones del sector privado, que ese es el punto clave, con o sin las observaciones del sector privado. ¿Tomarán en cuenta estas observaciones? Don Santiago Herrera. Gracias. Gracias, Renato. Siguiendo un poquito la línea de nuestro tocayo expresidente, quisiera comentar que necesitamos inversión. Necesitamos inversión. La inversión nacional, la empresa hondureña aporta el 90% de la inversión de este país. La empresa hondureña aporta más del 80% de los tributos de este país. La empresa hondureña aporta más del 82% del empleo del país. Para complementar el esfuerzo de los nacionales necesitamos inversión extranjera directa. Los incentivos son uno de tal vez 7 criterios, don Renato, que son básicos para poder atraer inversiones. Y le comento rápidamente estos. La imagen del país. ¿Usted cree que en este momento tenemos una muy buena imagen del país a nivel externo? Porque se reitera, incluso de fuentes oficiales, que venimos saliendo de 12 años de narcodictadura y que no los están dejando resolver nada. El país tiene una imagen deteriorada de violencia, de corrupción, de intranquilidad social. Cuando tenemos 250 tomas de carretera, por ejemplo, no genera un buen ambiente ni una buena percepción. Segundo criterio, ya lo mencionó don Santiago Ruiz, seguridad jurídica. Invasiones todos los días. No hay una posición formal, contundente, ni del gobierno, ni de los operadores de justicia para defender la propiedad privada. Se está permitiendo que se haga y tampoco se enfrenta. Cambios de leyes y cambios de reglas, todos los días. Se derogó la ley de empleo por hora, se perdieron 40,000 empleos, propusimos una ley de empleo parcial, no se tomó en consideración. 74 diputados están defendiendo la reforma al Código de Trabajo, no la quieren pasar ni lo quieren agendar. Se derogó la ley marco de protección social y se cambió la ley de energía eléctrica y todo eso es inseguridad jurídica. Inseguridad ciudadana, lo mencionamos, la extorsión. Nadie cree que todavía hemos logrado nada con la estrategia de combate a la extorsión. Violencia todos los días, problemas en cárceles. A veces se esconden las noticias para traer estos temas como de que se está fraguando un golpe entre algunos actores, pero estamos escondiendo la verdadera realidad de esos problemas. En cuarto lugar, infraestructura. Durante el año pasado se ejecutó apenas el 40% del presupuesto en infraestructura, apenas el 9% del presupuesto de inversión en educación.
y tuvimos un invierno dilatado, 6 meses lloviendo, y todas las carreteras del país se destruyeron. Yo sé, por ejemplo, que ahorita la CIT ha licitado un montón de proyectos de mantenimiento y construcción de carreteras. Sin embargo, no se les han entregado los anticipos a las empresas. Y si no los entregan, no arrancan. Y entonces los contratos están ahí, pero no hay ejecución. Y las carreteras siguen deteriorándose. ¿Y sabe qué, Renato? Las carreteras se operan en cada una de las regiones del país. Y esas carreteras generan empleo. Pero si no se les anticipa a las empresas, el empleo está parado por la vía de la infraestructura, que según el BID es el primer disparador del empleo, infraestructura. El agro con problemas, ¿verdad? También lo conocemos y don Santiago puede hablar más ampliamente de este tema. El cuarto lugar, energía. El quinto lugar, ya don Kevin va a poder hablar de energía, pero en energía tenemos más de 200 megas de déficit en el país, 38% de pérdidas del ENE, técnicas y no técnicas, deudas de más de 80.000 millones en la ENE e impago de más de casi 20.000 millones a los generadores. Y así como vamos a garantizar energía, el 70 megas cada año está creciendo la demanda, pero no está creciendo ni un solo kilovatio nuevo la generación. La licitación tiene 3 años de estar pendiente. Todavía están por ahí los pliegos de condiciones, todavía no se abre la licitación y las empresas que logren participar, si es que llega alguna a participar en la licitación, va a empezar a generar comercialmente allá por el 2027. Y ahorita estamos enfrentando un problema del niño que no solo afecta al agro, afecta a la energía, porque la mayoría de las empresas generadoras con hidro están a filo de agua y si no hay agua no hay generación. Entonces, ¿dónde vamos a compensarnos? ¿En Guatemala, como lo hicimos el año pasado? No, en Guatemala no, porque también tiene niños y entonces no va a tener excedentes. Pero además, la señora de franquicias le quita la exoneración a la CPB sin que se haya aprobado la ley, pero ya la quitó porque no está dando las exoneraciones de las órdenes de compra exenta, por lo tanto no hay generación térmica. Entonces, ¿cómo vamos a hacer operar la producción? Sexto, terma, mano de obra. Ya teníamos un déficit en la calidad de nuestra mano de obra. Ya el sector privado había venido advirtiendo fuertemente sobre las debilidades del Infop. Y es el sector privado el que paga la planilla, ¿verdad? Pero la oferta formativa del Infop no tiene nada que ver con las demandas del sector productivo. La pandemia nos impuso una nueva normalidad para el empleo. Demanda nuevas competencias, sin embargo nuestro Infop se quedó rezagado fuertemente y no estamos seguros de que lo que está formando son gente para el empleo porque van a tener una inserción laboral exitosa y vamos a alcanzar niveles de productividad óptimos porque no es cierto. Y por último tenemos incentivos, Renato. Tenemos incentivos igualitos en todo el mundo. Igualitos en América Central, que es con quienes competimos. Váyase usted a ver cada uno de los incentivos y se va a dar cuenta que son los mismos. Que los van a derogar porque han habido abusos. Bueno, el incompetente aquí ha sido el funcionario público, porque el funcionario público tiene la ley en sus manos y puede sancionar cuando crea que se ha incumplido. Pero no me venga a decir que han incumplido pero no sanciono. Y entonces voy a cambiar las leyes para poder sancionar. No puede ser. Cuando yo tengo en las manos, estoy incumpliendo mis deberes de funcionario si tengo en la mano una ley y no sanciono. Lo que no puede hacer, como lo pretende la reforma, don Renato, es que ese funcionario que sanciona, ese funcionario que va a quitar un beneficio fiscal, como lo dice la Ley de Justicia Tributaria en su reforma constitucional, no se equivoca. ¿Cómo que no se equivoca? No tiene derecho ni posibilidades de equivocarse porque constitucionalmente haga lo que haga, quite un beneficio, no va a poder ser recurrido. Yo no voy a poder ir a presentar un recurso de reposición porque estoy en desacuerdo, no voy a poder ir a la instancia de alzada, que es la Secretaría de Finanzas, o no voy a ir a un juzgado a decir que ese funcionario se equivocó, porque la reforma constitucional dice que no se equivocan. Y le quita facultades al Congreso, que se las va a auto-otorgar el Poder Ejecutivo, porque ahí el Congreso no va a tener nada que ver. Le quita las facultades constitucionales de legislar, entre otras cosas. Entonces, cuando vemos esto, Renato, y uno dice, ¿y por qué
Costa Rica el año pasado llegaron 40 nuevas inversiones fuertes. ¿Por qué en Costa Rica tuvieron 1.350 millones de dólares de inversión el año pasado, pero a septiembre? Y nosotros a septiembre teníamos 770 millones de dólares. Y el 91% de esas 770 millones de dólares era reinversión de utilidades. ¿Por qué yo voy a ir a reinvertir utilidades cuando me quitan los regímenes y me ponen una zona franca que me va a dar beneficios por 5 años? Supóngase que la reinversión de utilidades fueran 200 millones de dólares. ¿Usted cree que en energía una planta va a retornar la inversión en 5 años? La madurez de esa planta son 20 años. La madurez de una inversión tipo Gildan o cualquier otra de esas empresas grandotas son 20 años. Usted no puede pretender que en 5 años esa empresa va a recuperar la inversión y ya estuvo, se la quito. Y queda a la discreción de un funcionario si se la renuevo o no se la renuevo. Esas cosas no pueden ser. Si quiere, podemos ver algunas cifras, don Renato. Justamente estas cifras las vamos a ver después de la pausa comercial, en que escucharemos también al experto del sector eléctrico, Kevin Rodríguez, un empresariado que hoy lunes le está diciendo al gobierno: somos los que invertimos el 90% de las inversiones en el país. El 90% de las inversiones en el país la genera el sector privado. El 80% de los tributos los aporta el sector privado. El 82% del empleo lo aporta el sector privado. 90% de inversión, 80% de los tributos, 82% del empleo. ¿Cómo atentan contra el Estado de Honduras? Se están preguntando aquí los representantes del sector privado. ¿Cómo atentan contra el Estado de Honduras si van a derogar exoneraciones que son las que estimulan a las grandes empresas para invertir? Es lo que yo estoy coligiendo. Se están preguntando aquí los representantes del sector privado, que quieren ahora mostrar en cifras lo que teóricamente han dicho hasta el momento, con gráficos, con estadísticas. Así que yo sugiero su atención. Vendrá Kevin también después de la pausa comercial y les anticipo que este martes tendremos al sector público. A mí me encantaría el debate, como lo sugiere don Santiago Ruiz, pero desafortunadamente estamos llegando a un momento en que no se quiere debatir. Estamos llegando a un momento en que prima son las descalificaciones, y eso es muy dañino. Eso es muy dañino. Ya hemos tenido experiencias en el pasado. Los desenlaces solo han terminado de arruinar a Honduras. Esperemos que esta semana sea una semana de sensatez, una semana de mentalidad abierta, una semana donde primen más los intereses de Honduras, una semana en la que reflexionemos sobre lo que decía Gabriel Boric, presidente de Chile, el jueves pasado, en la gran reunión anual de todos los empresarios de Chile. Ellos tienen una reunión anual y ahí están los grandes empresarios, los expresidentes de Chile, los funcionarios, incluyendo el presidente actual de Chile. Y esto fue lo que dijo Gabriel Boric, un socialista formado casi en el vientre de su madre. Los empresarios necesitan certidumbre para invertir. El pueblo, certidumbre para vivir mejor. Lo dijo un cipote de 37 años, socialista, estudioso del socialismo. Los empresarios necesitan certidumbre para invertir. El pueblo, certidumbre para vivir mejor. Son reflexiones para que las internalicemos,
reflexionemos, las comprendamos y las pongamos en práctica en el país. Volvemos. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Gracias por compartir su opinión con nosotros. Buen día. El Ejecutivo se considera absoluto, no tomará en consideración la opinión del sector privado. Buenos días. En Islas de la Bahía el rumor que se escucha es si se aprueba la ley de justicia tributaria, la mayor parte de los empresarios trasladarán sus inversiones a la zona libre de desarrollo próspera. Ya pierde recaudación de impuestos la municipalidad. Sigue el gobierno. Más mensajes, el peso cae en los empresarios, ellos solo quieren su beneficio y seguir gozando de privilegios, por eso solo son excusas. El pueblo no merece más abusos, empresarios abusivos. Comparte un televidente por qué se duda de la capacidad de la presidenta Xiomara con su Consejo de Ministros. Dejémoslo trabajar. Aún falta mucho para que termine el mandato del gobierno y ya estamos viendo mejoría en comparación al gobierno anterior. La actual ministra de Finanzas es incompetente, no creo que tome en cuenta las valoraciones del sector privado. Buenos días, de acuerdo con don Santiago, está en lo correcto, la mayoría de las personas dependen del sector privado. Presidenta, sigamos el ejemplo de su homólogo de Chile, alianzas con el sector privado. Atentamente, Irwin González. No sé cómo se nos coló el comunismo, no sé cómo el odio ajó nos pasa esa descomunal factura. Su odio al empresariado no los deja ver el camino, a ellos no les importa, ellos tienen pisto y se les acaba, tienen recursos inagotables en Venezuela. Gracias a Dios, ya les falta poco, perdimos un gran presidente en Yani, ese sí sabe de economía. Más mensajes, Renato, buen día, el gobierno con su ideología quiere eliminar las empresas privadas, eso quiso hacer Mel en el 2009. Opinión sobre la ley de justicia tributaria, si hay empresas interesadas en abandonar Honduras debido a la implementación de la nueva ley tributaria, por favor avísenme para comenzar un negocio similar al que estarían abandonando. Comparte un televidente, Honduras al fracaso, no hay salida para el desarrollo desde el 2006 en adelante, el país ha venido en miseria y miseria, ya no se puede vivir en Honduras. Más mensajes, ahora si los vendedores humildes, transportistas son empresarios pero nunca los defienden, solo a los mismos que han manipulado el COEP, que conste la inversión privada es fundamental, pero defiendan a todo el capital privado. Buenos días a todos en el panel. ¿Cuánto peso? Nada, le entrará por un oído y le saldrá por el otro, ni siquiera tiene peso el reclamo que en todo Honduras le hace diariamente el pobre pueblo pobre que votó por ella. Hasta el momento la impresión que nos da es que la presidenta solo oye lo que dice Mel, otro a quien el pueblo no le importa y solo le interesa enriquecer a toda su familia y allegados. Más mensajes, la ley de justicia tributaria es muy clara, está orientada en atraer la inversión al país, no alejarla como los empresarios dicen. Lo que pasa es que el miedo y la lloradera de los empresarios es porque ahora sí les tocará pagar impuestos. Los hondureños exigimos la ley de justicia tributaria, que se eliminen los abusos fiscales y que todo sea justo en el pago de impuestos, así como ellos ganan, deben pagar. Un mensaje más, yo solamente tengo un proyecto en formación independiente, estamos analizando todo nuestro contorno jurídico, ambiente, pero la empresa privada no contrata personas mayores, porque la empresa privada permite que meta manos el gobierno. La empresa privada no actúa de oficio ante demandas internacionales con la OTI, Organizaciones de Comercio Mundial y el Libre Comercio. Gracias por compartir su opinión. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Bueno, miren, lo que yo capto aquí es que el mensaje central de los empresarios, es, si hay gente que no utilizó correcta y adecuadamente las exoneraciones, ¿por qué el estamento legal, la institucionalidad de Honduras, que tiene que monitorear quiénes cumplen o quiénes incumplen, por qué no sanciona a esas empresas? Ese es el mensaje que estoy escuchando. Primero, no
deroguen los incentivos que todo el mundo le da a los empresarios para invertir, generar empleo y generar riqueza. Países ricos y países Porque si lo hacen en Honduras, estos con sus capitales buscarán otros lados o dejan de trabajar en el país. Ese es el mensaje que yo estoy escuchando de ellos. ¿Por qué si todos los países ricos, medianamente ricos, pobres, manejan el mismo discurso de generar incentivos para atraer capitales locales y extranjeros? ¿Por qué ustedes van a derogarlos? ¿Por qué mejor no sancionan a quienes se han aprovechado de esos incentivos? A quienes han dejado la ley a un lado, se han divorciado del espíritu de esos incentivos para generar más recursos. ¿Por qué no los sancionan? ¿Por qué tienen que irse con todo el marco jurídico de los incentivos cuando bien pueden ubicarlos y sancionarlos? Ese es el mensaje que ahora mismo le escuché a Santiago Herrera, a Santiago Ruiz. Voy a escuchar a Kevin Rodríguez y ya luego vamos a las gráficas, porque miren, yo como comunicador, yo quisiera esta mañana, yo he leído los argumentos de ustedes, las exposiciones de ustedes, lo mismo que del sector público. Creo tener un criterio, no es que creo, estoy seguro tener un criterio, pero me gustaría que con estadísticas, con cifras, con números, nos demuestren que en efecto, si el gobierno insiste en mantener el espíritu primario de esta ley de justicia tributaria, sin escuchar a los sectores, sin escuchar al sector privado, las repercusiones serán negativas para Honduras y nos haremos más pobres de los que ya somos. Yo quisiera que me sustentaran eso, me sustentaran ese argumento, porque seguramente el gobierno mañana viene a querer desbaratarle los argumentos que ustedes esgrimen. Kevin Rodríguez, luego Santiago Herrera. Gracias por el espacio, Renato. Nuevamente un saludo a todo el pueblo hondureño. Viendo los mensajes que enviaban, había un comentario que decía: ¿quién va a hablar en nombre del pueblo hondureño, de los transportistas, de la señora que vende baleada, como decía don Santiago? Le agradezco la invitación porque voy a procurar tomar ese rol. Yo no represento al COEP de manera independiente. Vengo a hacer algunas observaciones para que las autoridades, especialmente el Congreso Nacional y sus diferentes bancadas, tengan en cuenta el posible impacto que esto va a tener en la población hondureña. Pero vamos a empezar con una reflexión, Renato, en el sentido de que quien nos está viendo en este momento, usted que se levanta tempranísimo en la madrugada para ir a vender atol, para ir a vender baleadas, para ir a trabajar en el campo, usted produce. Y luego el gobierno y los funcionarios únicamente cobran de lo que usted produce. Y aquí la verdadera discusión debería de ser, no de la ley de justicia tributaria, debería de ser si es justo pagar tantos impuestos, Renato, y pagar tanto en impuestos. Porque no sé realmente si nos parece correcto que si una persona trabajó toda su vida, ahorró y quiere dejarle herencia a sus hijos, se les cobre impuestos. No sé si parece justo realmente que una persona que trabajó, ahorró, compró su casa, todos los años tiene que estar pagando impuestos para que no lo saquen de su casa, porque ese es el impuesto de bienes inmuebles. ¿Y por qué menciono el tema de los impuestos, Renato? Porque aquí cuando hablamos de la ley de justicia tributaria contempla elementos que son directos al sector eléctrico, lo mencionaba don Santiago Herrera también. En Honduras, a diferencia del resto de Latinoamérica, nosotros seguimos sufriendo de interrupciones eléctricas, apagones o como lo quieran llamar, seguimos sufriendo de una pésima calidad del suministro y también costosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder mejorar esa situación, atraer inversión? En el caso específico de lo que usted está pagando en su factura en su casa, si usted está pagando 2.000 lempiras hoy y el gobierno decide eliminar la exoneración al ACPB o al impuesto que se le cobra al combustible utilizado para generar electricidad, le va a incrementar en un 15% lo que usted está pagando. Lo que decía don Santiago Herrera, ¿por qué razón? Porque en Honduras se consumen aproximadamente 250 a 300 millones de galones de búnker al año y el impuesto al galón de búnker, para que lo escuche bien, son 43 centavos de dólar, casi 10 lempiras de impuesto por galón, que en este momento no se cobra, porque esa es una práctica internacional, una práctica centroamericana de no cobrar el impuesto a la energía eléctrica porque es un bien indispensable. Pero aquí es donde recalco nuevamente en la reflexión.
¿Es justo que usted en su casa tenga que pagar 15% más en impuestos? ¿Para qué? Para pagar salarios de funcionarios, para pagar la gasolina de las Prados, para estar pagando ese gasto corriente que se lleva el 80% del presupuesto general de la República. Realmente eso no es justo. Entonces, aquí realmente la reflexión está en los diputados de las diferentes bancadas que reflexionen y que no sean parte de un paquete que realmente va a venir a incrementar los costos para toda la población hondureña. En el sector agro lo mencionaba también don Santiago Ruiz, cuando se habla de eliminar la exoneración, es decir, ponerle impuesto a los equipos de riego, ponerle impuesto a lo que se necesita en el campo para cosechar, quiere decir que se va a encarecer no solamente para el campesino, incluyendo esa mochila que utiliza para poner el fertilizante o para fumigar las plantas, eso también se va a encarecer. Todo lo que conlleva al campo se va a encarecer y eso va a encarecer la canasta básica para todos. ¿Pero para qué? Para seguir pagando salarios, para seguir pagando viáticos, para seguir pagando viajes. No me parece justo y realmente en esa línea debería de ser la discusión de la reforma de justicia tributaria. Y para no quitar más tiempo, Renato, porque hay otros elementos también en el caso de los paneles solares que tiene un impacto severo esta reforma de justicia tributaria. Hay que reflexionarlo de una manera muy detenida. Realmente aquí la pregunta está muy correcta. Preocupa porque en proyectos anteriores se socializaron, pero como decía don Santiago Ruiz, se cambió una coma, se cambió una palabra, pero el proyecto entró al Congreso y se aprobó de esa manera prácticamente unánime. Aquí la esperanza y realmente el optimismo es que los diputados del Congreso Nacional van a sentarse para analizar con estimaciones, con números, y aquí también una invitación al doctor Hugo Noé Pino y a todos los demás del Congreso Nacional que tienen ese conocimiento y esa experiencia en el área económica para poder analizar con números y de manera muy detenida el impacto que esto va a tener para que no le generemos más costos a la población hondureña. Tú ya estás proyectando un ajuste tarifario a la energía eléctrica si se pasa eso. Si derogan eso. Sí, definitivamente que sí. ¿Por qué razón, Renato? Porque nosotros, la mitad prácticamente de la energía que estamos produciendo en Honduras se utiliza el búnker, se utilizan los combustibles importados. Si miran los gráficos para el mes de marzo, entren a la página del Centro Nacional de Despacho, el 48% de la generación eléctrica para el mes de marzo fue con búnker, fue con combustibles importados. Póngale entonces 43 centavos de dólar por galón, a cada galón que se utiliza, que son millones al mes de marzo, quiere decir que a nosotros nos va a incrementar el costo de lo que estamos pagando en la tarifa eléctrica, sin considerar qué pasa si en el pasar del tiempo incrementa aún más por la crisis internacional, por esto que se dio, que la OPEP decidió recortar la producción y encareció el precio del barril de petróleo. Es por eso que Honduras debería de caminar realmente hacia la ruta más sostenible, hacia una ruta más renovable. Entre más producimos con energía renovable localmente, con recursos propios, menos va a ser el encarecimiento de la factura eléctrica, pero de momento nosotros dependemos en 50% de la producción con combustibles importados, que de ponerle un impuesto a usted le va a incrementar la tarifa, podría llegar a ser hasta de un 15%. Y es que en efecto eso dice la ley, que le van a derogar. Que lo van a derogar. Sí, el 70-2000. La ley contempla que se va a derogar prácticamente de tajo a la ley de promoción de energía renovable, que de hecho fue aprobada durante el gobierno del presidente Mel Zelaya y que permitió cambiar la matriz. En aquel entonces 30% renovable y 70% térmico, ahora somos 70% renovable y 30% térmico. Esa ley, que en su momento fue muy correcta y que de hecho sigue vigente en toda Latinoamérica, muy parecida, es una de las que se está contemplando en esta reforma de justicia tributaria, eliminarla. Entonces, la pregunta surge, Renato, Honduras requiere de más de 1.500 millones de dólares en inversión en generación, que esperamos que sea en el sector renovable. ¿Cómo va a venir el sector privado a invertir en el caso de Honduras cuando se está eliminando esta ley? Pero Guatemala la mantiene, El Salvador la mantiene, Nicaragua mantiene exactamente los mismos beneficios, exactamente las mismas condiciones. Honduras es el único que se está saliendo, por lo tanto el inversionista lo que va a hacer es que se va a ir a Guatemala, se va a ir a El Salvador y nos va a exportar a nosotros energía y vamos a seguir en ese ciclo de ser dependientes de las importaciones a nivel internacional. ¿Algo similar puede ocurrir en el sector agrícola? Bueno, en el sector agrícola usted tiene, por ejemplo, y voy a dar ejemplos concretos, hacer una inversión nueva para 280,000 pollos significa 90 millones de lempiras. Todo el equipo que va es un equipo bien especializado y que de repente la gente no se da cuenta. El enfriamiento de los pollos, un equipo que consume
bastante energía, o sea, mueve la economía. Si usted le quita la exoneración hablo de un rubro tan sensible como ese, el proyecto no es viable. Los números no salen porque lo que tiene es que pegarle un impacto en el precio del pollo para recuperar esa inversión que está tirada a 10 años. No son inversiones que se recuperan al día siguiente. No es así. No es así que funcionan las cosas. Tiene, por ejemplo, en el sector lechero que yo conozco, o sea, todos los equipos especializados, equipos de ordeño, un tractor, una forrajera, un equipo para fumigar, un equipo para fertilizar. Usted toca eso que está, supuestamente hay una nueva propuesta en esos productos deberían estar exentos, o sea, porque no los puede ocupar como un carro de lujo que usted se va a montar en un comedero para alimentar pollos que lo va a llevar al Boulevard Morazán para ir a... O sea, no, hay un desconocimiento y es de cada sector, o sea, cada sector tiene sus particularidades. Tiene el tema de turismo. Ahorita en Semana Santa se dice, vamos a impulsar el turismo, vamos a... Y la otra contradicción, ¿en qué épocas del año es cuando más empleo se necesita para dar un servicio en restaurantes, en hotelería, en ventas que son estacionales? Semana Santa para turismo, el feriado de octubre y Navidad para lo que es comercio. Necesita contratar, y ahí entra gente que está de vacaciones también en ese momento, que no está estudiando esos días, se puede agenciar un poco de fondos, o sea, que le pueden ayudar a superar la situación económica que tiene, pero no, la ley de empleo por hora no se pudo. O sea, a pesar de que hubo sectores, y no sectores tanto desde el sector privado, desde la misma diputados del Congreso que dicen, hey, aquí hay una oportunidad para poder generar el empleo que se había perdido, porque se prometió sustituirla por una ley mejor. ¿Cuánto tiempo ha pasado y no se ha sustituido? Fíjense que en la región tenemos ejemplos con cifras crudas. República Dominicana, una isla vecina de Haití, un estado fallido. Un país con cultura y muchas similitudes que el nuestro. 24% de pobreza. República Dominicana. República Dominicana, puede Sí. constatar las cifras Para que no se confunda la gente, es que en esa isla, República Dominicana y está Haití, compartiendo esa misma isla. Haití prácticamente un estado fracasado. Él está hablando de las potencialidades de la República Dominicana y comenzó con el desempleo. ¿De cuánto es el desempleo? El nivel de pobreza es El nivel de pobreza es del 24, me dijo. 24 a 25%. Honduras se habla de 75%. Vaya a República Dominicana. O sea, el turismo, cómo aflora. Y el turismo le demanda bienes y servicios que son producidos en el país. Entonces, la rueda de la economía. Yo no sé cómo y en qué idioma y con qué ejemplos poder transmitirlo a quienes toman las decisiones y sacarlo del ambiente, este ambiente de confrontación. O sea, realmente a mí me enerva pues el hecho de seguimos patinando en lo mismo y cada día en la mañana se viene con otro discurso que viene a confrontar más a la sociedad hondureña. Cuando yo hablé, deberíamos de estar aquí con la gente del gobierno, no es realmente debatiendo. O sea, yo quisiera ver en algún punto de la problemática del país, decir, logramos un acuerdo, lo vamos a resolver y demos un mensaje positivo de esperanza y de realidades, de que la gente va a ver un cambio tangible. Pero cuando se dice, es que la empresa nacional de energía eléctrica es un bien público y es un bien del Estado, es un bien del pueblo. O sea, ¿y el pueblo cuándo va a ver un beneficio de repartición de utilidades ahí? No, obviamente no. ¿Cuál es el beneficio que puede tener? Una mejor tarifa.
¿Cuál es el beneficio que puede tener el sector privado? En vez de 28 centavos, pagar 12 o 13, que le va a generar más empleo porque el país lo vuelve competitivo contra vecinos que tienen tarifas mucho más bajas. Entonces, realmente, y yo hago un llamado vehemente, realmente. Señores, el país lo están hundiendo. Y no es el sector privado el que lo está hundiendo. Los reclamos que yo veo en la calle, los reclamos que veo en los hospitales, los reclamos que todos los días en los medios salen, yo no veo que sean contra la empresa privada. Los reclamos de violación a los derechos de los empleados, no veo que sean desde el sector privado, que haya masivamente gente en la calle porque no le pagaron las prestaciones, porque no le han pagado el salario 2, 3, 4, 5, 6 meses. O sea, el problema el gobierno lo tiene internamente y tratan de venir y tirar la pelota hacia otro sector que contribuye fuertemente con la economía. Destruyamos la empresa privada, pues. Salgamos de acá y salgamos de aquí del set y del canal a la calle. Todo lo que ustedes van a ver ahí es empresa privada. Y cuando Santiago mencionó el tema de inversión pública, se complementa con la inversión privada. O sea, debería de estar en armonía. ¿Cuáles son las prioridades en inversión pública que complementan el atraer inversión porque le soluciona un problema de carretera, tema de energía, sumamente sensible, y los que vemos nada más por encima y que nos molesta todo es, se fue la luz y se me arruinó lo que tenía en la refrigeradora. Y iba a ver frente a frente y en ese momento hicieron el corte y no lo vi. Y el partido de la selección o de la Champions o lo que sea, que es de las cosas que a este pueblo le dan todavía alegrías. Porque las decisiones que se toman van con un rumbo totalmente sectario. O sea, no se está gobernando para todo el país. O sea, la gente que dice, yo estoy bien, es la que ha conseguido un empleo en el gobierno, es la gente que se beneficia de eso, pero eso no es la mayoría de la gente. Y si no vean a lo interno, o sea, la gente demandando trabajo, en el gobierno no hay, en el Estado no hay suficiente cama para tanta gente. ¿Cuál es la alternativa? Atraigamos inversión. Se habla de que es que los empresarios no invierten y que... O sea, el trabajo que se hace es titánico, todos los días, en contra de todo, en contra del discurso, en contra de la discrecionalidad de un funcionario que viene y le atrasa las cosas en aduana, en un trámite. Lo más fácil aquí, alguien viene del interior del país, llega a hacer un trámite, porque no todo está digitalizado, y con toda la tranquilidad del mundo le dicen, el que firma no está. Y eso no es de ahorita, eso viene de toda la vida. Venga mañana, si tiene suerte, y si no, regrese la otra semana, porque esa persona no está incapacitada. Sé que es interesante esto, Santiago, pero también lo otro, ¿en qué porcentaje se van a encarecer los productos no, si usted le del quita, sector agrícola si terminan con las exoneraciones e incentivos? No, le va a impactar le va a impactar directamente en el costo. O sea, ¿cuánto es el costo? Y usted le agrega un 15% a ese segmento del costo, dependiendo del sector, le va a impactar en un 1, en un 2, en un 3, en un 5, en un 8. O sea, no tal vez directamente en un 15. Santiago, y es que ahora, toda esa maquinaria que ustedes importan para producir en el campo, ahora todo el mundo está exonerado. En todo el mundo, es más, no está exonerado, está exento. O sea, un tractor, usted vaya a cualquier parte del mundo normal, en que hay libertad económica, no paga impuestos. O sea, aquí hay exoneración, pero tiene que ir a inscribirse. Fíjese todo el trámite burocrático. Tiene que ir a inscribirse a la Secretaría de Agricultura y Ganadería. En la Secretaría de Agricultura vienen y hacen un análisis y supuestamente van a ver si tiene la propiedad, si está inscrito, y de ahí viene y le van a dar una resolución, que es lo que al final hace la gente. Tiene que buscar un abogado para que vaya, porque no puede estar viniendo. O sea, ¿qué es lo que hace?
mantiene el campo atrasado. O no lo compra, es lo que normalmente hace. Dice, hey, voy a seguir con los cadejos viejos que tengo de hace 30 años en maquinaria, que no permite el desarrollo, o lo compro y de qué manera voy a trasladar el incremento. Y hay cosas, Renato, los tractores y eso es lo obvio. Hay en lo que es tecnología, en los sectores, o sea, cosas que la gente no tiene ni idea. Aquí se ha estigmatizado el huevo, que ha estado fregado toda la vida, con precios que solo subsisten. Vaya a ver las inversiones que hay. Inversiones con tecnología de punta. Vaya a ver una granja con jaulas, con varios pisos, con luz controlada, con temperatura controlada, con unas eficiencias increíbles, pero hay cosas que se salen de control. Y aquí dicen, es que estos andan, que la guerra de Ucrania, estamos en un entorno mundial, que de allá donde hay un problema le impacta aquí fuertemente. Y el país necesita, en todo, y en el campo agrícola, necesita acuerdos. Santiago, voy con el otro acuerdos Santiago. Robustos. Voy con el otro Santiago. Y es que le quitan las exenciones a todo esto, en esa ley. Así es. Los empaques. Se eliminan 16 regímenes y se crean 2 regímenes nuevos, que uno se llama RINDE y otro se llama zonas francas. Sin embargo, en el primero no se genera ningún tipo de atractivo ni siquiera para las MIPYMES, y el segundo se limita solo para la inversión extranjera, no se para la inversión nacional, solo se limita a 5 años y no para más, posible renovación de 5 años más. Y por el otro lado, la cantidad de incentivos que se otorgan en esa zona franca es así en comparación al tamaño de los incentivos de todos nuestros vecinos. Bueno, les digo que yo me estoy preparando desde ya al escuchar los puntos de vista del sector privado para las preguntas que tengo que hacer este martes al sector público. Sí. Porque lo que nos están planteando ellos es un panorama de crisis en el país al aprobar esa ley tributaria tal como salió de Casa de Gobierno. Bueno, deberíamos darnos un margen todavía porque yo entiendo que en la sesión del Consejo de Ministros este martes o el miércoles se va a tomar en cuenta los planteamientos de ustedes. Bueno, nosotros... Ahí está la incertidumbre, ¿verdad? ¿Se tomarán o no en cuenta lo que plantea la empresa privada? Porque lo que está diciendo la empresa privada esta mañana, y lo ha venido diciendo desde hace varias semanas, que si no se toman en cuenta sus observaciones, aquí se nos va a encarecer aún más la energía eléctrica. La canasta básica. Aquí se nos va a encarecer más la canasta básica. Yo no creo que Santiago Herrera, Santiago Ruiz y Kevin Rodríguez sean hombres mentirosos. Nunca los he conocido como mentirosos que se van a exponer al público porque tienen esposa, tienen hijos, tienen familiares, que se van a exponer y arriesgar con una mentira al venir a decir aquí que se nos va a encarecer todo si el gobierno acaba con incentivos, si el gobierno acaba con exenciones, si el gobierno acaba con las exoneraciones. Y lo que es peor, que todas esas empresas que invirtieron tanto de acá como de afuera bajo estas reglas, cuando desaparezcan, van a buscar otros lugares donde se respeten las reglas, donde sean más competitivos. Así de simple. Entonces, ¿qué va a pasar con el empleo en Honduras? No solo sumamos la carestía a todo esto que nos revelan ellos, sino que habrá más gente desempleada. Renato. Ese es el panorama que está planteando la empresa privada esta mañana y al que tengo que exponérselo este martes al sector público. Renato, una cuestión que se deja de lado y hace años se viene tratando de impulsar y es una propuesta clara del sector privado. Uno de los problemas que el país tiene es la informalidad. El 75% de la economía del país es informal. Y entonces, no paga impuestos y no hay protección. el empleo, al volverse informal, no goza de los derechos, no alcanza el salario mínimo. Váyase a lugares remotos aquí. O sea que no hay ningún control, ni hay supervisión, ni nada. No hay salario mínimo, no hay séptimo día, no hay 13º mes. O sea, ¿por qué no se hace esfuerzos en cosas que hay que trabajar más?
que hay que trabajar en conjunto, que hay que generar la idea de cómo hacerlo. El tema del monotributo. Hay departamentos aquí en el país que lo que pagan de impuestos es mínimo. O sea, ¿por qué no algo sencillo en que en el momento de hacer la transacción, o sea, por impuesto sobre la renta, es un sector bien limitado el que lo paga? Entonces, la informalidad es un tema que no se deja de lado, no eso. Vámonos con lo más fácil, que tiene más impacto mediático y que tiene, no sé cuál es el trasfondo realmente. Hay que planteárselo a la gente, si más empresas se vuelven a la informalidad, exactamente, entre otros factores, menos tributos, menos captación de recursos por el gobierno. Trabajo, empleo de menor calidad. Y aquí yo, en esto sí yo quiero ser claro, yo no soy ningún experto en economista, pero estamos llegando ya a un nivel de endeudamiento en relación al PIB que si ya el gobierno no capta tributos porque las empresas se vuelven informales, no va a tener capacidad para conseguir préstamos en el exterior tampoco. ¿Y de qué se va a sostener el gobierno? Desaparecerá la inversión pública. El asunto de la infraestructura, que es fundamental en los países que quieren desarrollarse, se viene más para abajo. Ya de por sí me están diciendo que el año pasado solo se ejecutó un 40% del presupuesto para inversión pública. Y este año no despega. Y este año no despega, estoy escuchando aquí a Santiago Herrera. Entonces, todas estas cosas deben ser tomadas en cuenta y esperamos por eso la mayor sensatez en el debate que va a tener el Consejo de Ministros este martes o este miércoles con esa ley de justicia tributaria, porque insisto, estoy convencido que esta gente no viene a mentirnos, a manipular la mente de la gente, que no es catastrófica, sino a exponer una realidad que ellos han estudiado, le va a ocurrir a Honduras si termina con este asunto de las exenciones, incentivos que están planteadas actualmente en el organigrama jurídico de la economía del país. Vamos a la pausa y volvemos. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Damos lectura en este momento a sus mensajes a través de Twitter, @FrenteAFrenteHN. Eilish comparte: menos gobierno, menos impuestos. El Estado debe ser el motor de impulso de la inversión y no ser el verdugo cobrando más para mantener activistas con trabajo. Más ciudadanía, menos gobierno. Cristian Betancourt comparte: los nuevos regímenes especiales propuestos, Rinde y Zona Franca, no pueden siquiera competir con las ventajas que se ofrecen en Guatemala, Costa Rica o El Salvador. A eso hay que agregarle la electricidad cara e inestable y los retos sobre seguridad jurídica. 3 demandas en CIADI en 2023. Jorge Antunes comparte: la ley de justicia tributaria está más que clara, está orientada en atraer la inversión y que el pago de impuestos sea justo, así como ustedes ganan, deben pagar, pero ustedes empresarios venden la idea que la inversión se alejará y no, ustedes lo dicen porque ahora les tocará pagar impuestos. Esther Reyes comparte: la pregunta es ¿cuánto peso tendrá en Mel Zelaya y su Consejo de Ministros? Ya se sabe quién toma las decisiones. Esos ñángaras son enemigos de los empresarios, pero ellos sí tienen empresas y se quieren quedar con todo. En quien menos piensan es en los más pobres. Antonio Funes comparte: el gobierno está trabajando para el pueblo, no para los ricos. Este es un gobierno que busca la igualdad en todo, donde los ricos paguen lo que tienen que pagar sin exoneraciones. AIVA espera que la presidenta Castro tome en consideración la propuesta que hemos hecho a través del COEP en cuanto al secreto bancario. Edgardo Mejía: ninguna. El cartel Zelaya y Achichincles tienen la meta fijada en esa ley. Lo que Libre llama socializar es simplemente imponerse sobre los demás. Si de verdad socializaran, aceptarían sugerencias, lo que no hacen. Lo que veremos en el Congreso Nacional es que diputados son rameras a Libre. Comparta su opinión a través de nuestras redes sociales.
Redes sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Don Santiago Herrera. Gracias, Renato. Vea, la pregunta dice cuánto vamos a incidir. El día que el señor presidente del COEP se reunió con la señora presidenta de la República allá en República Dominicana, ese día entregamos un documento de 234 páginas. En ese documento, además de poner los argumentos técnicos y legales de lo que estábamos de acuerdo y de lo que no estábamos de acuerdo, también hacíamos propuestas que hemos venido haciendo desde el gobierno anterior. Una ley de impuestos sobre la renta, una ley de impuestos sobre ventas y una ley de monotributo. Esperemos que eso llegue. Hemos estado abiertos, el presidente y la junta directiva y los dirigentes empresariales, al diálogo. Se participa en reuniones aquí, allá, acá, pero el resultado sigue siendo el mismo discurso. Nos comprometimos a no atacar y el sector privado ha respetado ese no ataque. Sin embargo, las cadenas de Twitter de los funcionarios públicos contra la empresa privada han sido multitudinarios. Un funcionario el otro día, 25 Twitter en un día, ¿verdad? Vamos a ver números, si quiere, don Renato, y aquí quisiera destacar este hecho. Aquí en los discursos, en los Twitters y en las redes sociales se ha dicho ampliamente que el sector privado, los ricos, perdón, el discurso ha sido los ricos se llevan 56.000 millones de lempiras en exoneraciones. No es cierto. Esta liquidación del 2021, porque no tenemos la de 2022, muestra cómo los incentivos fiscales apenas son el 29% del total. Los beneficios fiscales no son para las empresas. La canasta básica, 232 de 282 productos están exonerados de impuestos sobre ventas. Las medicinas están exoneradas de impuestos sobre ventas. Los servicios públicos están exonerados de impuestos sobre venta. Entonces, eso representa el 60%. ¿Por qué todo el paquete se le atribuye a las empresas? Y por el otro lado dice, bueno, esto rico solo es para hacerse más ricos, pero vea los resultados acá. La industria manufacturera, servicios, energía y turismo producen el 26% del Producto Interno Bruto, que en términos de dinero equivalen a casi 175.000 millones. Las industrias bajo el régimen Sol y Maquila, por ejemplo, exportan 4.500 millones de dólares, el 50% de las exportaciones nacionales. Las empresas e industrias en regímenes fiscales generan más de 490.000 puestos de trabajo. Y ojo, el Renato, esta ley de justicia tributaria no es un ataque contra los ricos, es un ataque contra el empleo formal. Porque como bien lo decía nuestro presidente, don Santiago Ruiz, el 46% del PIB lo genera la informalidad y el 73% del empleo es informal. Entonces, ¿por qué la ley de justicia tributaria no habla de estos temas? Porque en ningún momento, yo recuerdo el discurso del señor Marlon Ochoa en el COEP, la narcodictadura creó 14 impuestos contra los pobres, pero en esta ley de justicia tributaria no se deroga ninguno. Ninguno. ¿Se acuerda que pasamos de 12 a 15% del impuesto? Sí. Bueno, no se deroga tampoco, sigue siendo 15%. El 58% de los empleos formales los generan las empresas bajo régimen. Las empresas e industrias bajo regímenes también no solo pagan impuestos, 11.800 millones en seguridad social. ¿Y qué va a hacer el seguro social si esta gente se va? Se va. Que no las estamos derogando, las vamos a derogar para no dar nuevos, pero esta gente mantiene los beneficios. Pero allá en franquicias no me exoneran, no, en ninguna orden que es exenta, porque la señora ha decidido pararlo. Ya aplica la ley, que no está vigente, pero ya la aplica. La señora es la ministra de Finanzas. No, en la dirección de franquicias, pero probablemente es una orden superior. Los regímenes funcionan y aquí es un tema clave, Renato, es un tema clave. Cortés, Atlántida, Isla de la Bahía, Choluteca y Colón. Y déjenme explicar esto. En las islas de la Bahía Solitur genera el 25% del empleo formal y genera 660 millones
del EMPIR al año. Elimine el Solitur y se muere la isla. Punto. ¿Ok? Repítame eso, por favor, porque yo ya dillita, desde que salió este proyecto de ley, estoy escuchando esas observaciones de isleños. Repítame eso de Islas de la Bahía. 25% del empleo y 660 millones de beneficios. Ese es Solitur. Vámonos al sur. Y aquí llamo la atención a los diputados del sur, a los diputados de Islas de la Bahía. Piensen en su gente. Si quieren, piensen en su voto. Pero al sur le está cayendo el tsunami. ¿Y qué es el tsunami que se ha inventado, esa palabrita que me he inventado yo, para usarlo en este contexto? En el sur, las invasiones mataron la ocra. Las invasiones pueden matar la caña. Segundo, el acuerdo con la eliminación de las relaciones diplomáticas con Taiwán pueden volarse el Tratado de Libre Comercio. Se nos va el melón y se nos va el camarón. El plus que nos paga Taiwán en esos dos productos por la altísima calidad, menos del 50% es el precio en China. No nos va a sustituir o van a pasar 1000 años antes de que podamos sustituir ese mercado. Y en tercer lugar, solo elimine el RIT, el régimen de importación temporal. Se ve el camarón, se va la ocra y se va el melón. Porque ese margen de 15% en los insumos que se traen mediante el RIT, yo no los puedo trasladar al precio del Producto Internacional porque eso me mata el mercado y salgo del mercado. Si se va la ocra, si se va la caña, si se va el melón y si se va el camarón del sur, es lo que pasó hace 50 años con el algodón en el sur. Se muere. Y óigame bien, el otro día salió gritando casi el alcalde Quintín Soriano. Quintín Soriano, 17, y toda la MIPYME que está vinculada a esas grandes empresas y todo el consumo que está relacionado. Y vamos a eso. En Choloma hay 60,000 puestos de trabajo formales. ¿Qué le va a pasar a Choloma si se van esa gente? No hoy, mañana o en 5 años. ¿Qué le va a pasar a esa gente? ¿Sabe cuántas MIPYMES formales y no formales operan en el Valle de Sula alrededor de La Maquila? Más de 36,000 empresas, pequeñitas, medianas, grandes, como lo describía nuestro expresidente. Se va el de la baleada, se ve el de que vende ropa, se ve el transportista, se ve hasta el prestamista, hasta el agiotista, se va, porque toda esa economía se mueve alrededor de eso. Y las municipalidades no van a ser sostenibles. Diputados de Cortés, piensen en eso. Diputados de Choluteca y Valle, piensen en eso. Diputados de Islas de la Bahía, piensen en eso. Ese es el daño que le van a causar a su gente y después no le vengan a reclamar, a pedir el voto, porque ustedes habrán sido parte de esta destrucción del sector productivo del país. El 65% de la matriz energética es producido por renovables o por empresas que tienen algún tipo de incentivo. Y le quiero decir, y mucho de ese incentivo, como bien lo explicaba Kevin, va a dar a la tarifa de la gente. Y le voy a decir algo, recuerde que este gobierno determinó subsidiar a los que consumen menos de 150 kilovatios, eso representa 990,000 personas, de los cuales el subsidio lo paga el 40% la empresa que consume más de 3,000. O sea que si sube el precio, también le sube el subsidio a las empresas y el gobierno le va a subir el costo del otro 60%. Por lo tanto, es un efecto que se le revierte al gobierno y se le revierte a las empresas. Y con esas condiciones, menos posibilidades de competir, como lo dijo don Santiago, no estamos solos. El otro día vino aquí una señora que se llama Zuluaga, creo que apellido, la asistente de la señora Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, y en la reunión que yo estuve ahí de oyente, ella dijo, han oído hablar de esto del nearshoring,
de esta iniciativa de los Estados Unidos para que esas empresas, grandes corporaciones que están en China y que se proveen de China, se provean de países como los del Triángulo Norte. ¿Y qué dijo esa señora en la reunión? Del 100% de las nuevas inversiones por nearshoring que están viniendo al Triángulo Norte, Honduras solo está captando el 10%. El otro 90% se está quedando en Guatemala y en El Salvador. Por lo tanto, nosotros estamos perdiendo espacio, estamos perdiendo competitividad. Y como lo dije al inicio, de los siete condiciones para atraer inversiones, solo nos quedan los incentivos. Pero si los derogamos, hasta aquí llegamos, señores. Y veamos algo. Señores, que no pague impuestos una maquila que exporta los bienes, porque el impuesto no se puede exportar. Vean cuánto paga la maquila. El año pasado pagó 36.000 millones de lempiras en salarios. A proveedores locales, 32.000 millones. En servicios locales, 18.000 millones. Entonces, cuando uno saca cuánto me dan de incentivo versus lo que yo genero, prácticamente de cada dólar de incentivo que me dan, yo genero $8. ¿Y eso cómo me lo va a compensar el gobierno a mí? Perdón, a mí no, a la sociedad, a todo aquel sector que depende de esto. Ese es el problema. No están pensando en la gente. No es cierto que van a traer inversiones ni van a generar empleo. Lo que van a generar es desempleo y están matando la economía. El gobierno ya utiliza, el presupuesto es el 50% del PIB. Es el estado más grande de Centroamérica en términos proporcionales. En Guatemala, en El Salvador, en Guatemala es el 16%, en Costa Rica y en El Salvador son el 30%. La presión tributaria en Honduras, ¿cómo es que no pagan los ricos impuestos? ¿Y quién paga renta? Por ejemplo, si la base exenta son 19.000 y el 85% de la gente gana menos de un salario mínimo, entonces la gente no paga impuestos de la renta. Entonces, ¿quién lo paga? O lo paga el rico o lo paga la clase media, que termina cargándose el peso de la economía pública. Y la presión tributaria en Honduras es casi el 18% y en Guatemala es el 10%. ¿Cómo competimos con Guatemala? En Guatemala la energía es más barata. Se va. La energía no se va. La presión tributaria es el 10.5%. ¿Ok? El salario mínimo en Guatemala es $385, en Honduras es el $490. La carga colateral al trabajo en Honduras es casi el 72%, en Guatemala es el 59%. ¿Por qué yo, empresa, me voy a quedar en Honduras y me puedo ir a Guatemala y después meto el producto a Honduras porque tengo unión aduanera? Un día que tuvo aquí a don Santiago Ruiz, usted, don Renato, Santiago dijo, ya días exportamos bienes. Después estamos exportando hondureños. Con esta ley lo que vamos a hacer es exportar las empresas y los capitales. Ese es el resultado. Renato, yo quería agregar en lo que decía don Santiago y también lo mencionó don Santiago Ruiz para que la población hondureña pueda tener ejemplos muy concretos, muy específicos. No solamente es el hecho de que en Centroamérica no tenemos ese problema de que se va la luz a cada rato como en Honduras. Ayer que llovió en Tegucigalpa, el sábado llovió tal vez 1 hora y varias partes de la capital no teníamos energía eléctrica porque nuestro sistema es altamente debilitado. Pero aquí cuando uno se va al campo, se va al agro, en el caso de los productores de leche, los productores de huevo, de pollo, como no tienen energía eléctrica, entonces deciden que van a instalar un sistema fotovoltaico. ¿Qué sucede también con esta ley de justicia tributaria? Está eliminando las exoneraciones a esos equipos que son costosos. Entonces, por mencionar un ejemplo, usted tiene una producción de lácteos y quiere instalar un equipo que le va a costar 700.000 lempiras. Tiene que hacer esa inversión porque el Estado no le está suministrando el servicio eléctrico. A eso hay que sumarle el 15% sobre la venta. Estamos hablando de más de 100.000 lempiras de impuestos. Y en el sector residencial estamos hablando que son casi 40.000 lempiras de impuestos
por ese sistema que se va a comprar. En el caso de San Pedro Sula, yo invito a la población a que pueda entrar a internet en Google y poder ver la zona norte, cómo está prácticamente tapizada de paneles solares, porque la situación del suministro es tan mala que tienen que recurrir a alternativas. Pero cuando recurren a estas alternativas, entonces ahora quiere decir que van a tener que pagar impuestos. Y quería mencionar algo también, Renato, aprovechar el espacio porque recientemente las autoridades de la ENE y la Secretaría de Energía me invitaron a un foro, un panel, en el cual dijeron que como yo doy estas opiniones, odio a los pobres, que yo estoy en contra de los pobres. Aclarando también que yo tengo de estar en su programa, o me he invitado desde hace ya 3, 4 años, y si esta propuesta la estuviera haciendo el Partido Nacional con el expresidente Juan Orlando Hernández, exactamente lo mismo estaría diciendo porque son los mismos efectos. Lo mismo es lo que se ha venido planteando por mucho tiempo. Y también quería hacer una comparación, lo decía también don Santiago Ruiz, en el caso del ENE, que se dice que es una empresa pública, pero ¿qué beneficio le ha dado a usted la ENE como población hondureña? Realmente ninguno. Comparemos ahora el impacto que sí ha tenido en su bolsillo, el impacto que sí ha tenido en el país, en las finanzas de Honduras, y estamos hablando que el SAR la vez pasada hacía una comparación y decía del 2017 al 2022 en exoneraciones Honduras perdió creo que 55.000 millones de lempiras. En ese mismo periodo de tiempo la ENE perdió 52.000 millones de lempiras. Es decir, que la ENE es realmente el saco roto del país. Ahí es donde se están yendo todos esos fondos. Siempre que se diga que se tiene que rescatar a la ENE, que hay que inyectarles esos 100.000 millones de lempiras que tiene deuda histórica, que ya la superó en febrero, o sea que hoy estamos en un valor muy superior a ese. La empresa se está rescatando con nuestro dinero, con nuestros impuestos, con lo que nosotros estamos trabajando es que se le tiene que estar inyectando a una empresa ineficiente. Entonces, aquí tenemos que ver y decir realmente, ¿es justo que digan que se paga poco de impuestos en Honduras cuando gran parte de esos impuestos va a dar a pago de salarios, a pagar a empresas que no están siendo eficientes? Y por eso es que aquí voy a recalcar y no voy a dejar de repetir este dicho. Por eso es que dicen que las empresas públicas es de todos y es de nadie. Es de todos cuando toca que pagar la factura por las ineficiencias, pero cuando toca encontrar a los responsables de la mala administración es de nadie. Ahí nunca aparece nadie. Muy bien, y un último gráfico que nos plantea en este momento Santiago Herrera, el gerente de política económica del CUEP. Sí, hace un momento hablábamos del sector agro. Este es el sector agroexportador, 45.000 empleos directos en Camarón, 115 millones de dólares en exportaciones, Melón 12.000 empleos, 140 millones, industria azucarera 25, y estamos hablando de un impacto relativo. Pero don Santiago contestó, el precio. Señores, la inflación en Honduras supera el 9% en el último año y en todos los meses de este año. Pero la inflación en comida, en alimentos, es del 17.7, si no me acuerdo mal. O sea, no es lo mismo la inflación general que la inflación de alimentos. Bueno, con esta ley agreguémosle entre el 6 y el 7% a la inflación en comida. O sea que si la tenemos en 17, pudiese llegar a 24%. ¿Y eso qué hace? El Siempre incremento. hemos dicho que la inflación es el impuesto más grosero para la gente y sobre todo para los pobres. Recuerde que cuando usted tiene un ingreso de un salario mínimo, la mayor parte se le va en consumo de comida. Y entonces, ¿a quién vamos a castigar en el poder adquisitivo? A la gente. Y es al pobre, no es al rico. El rico no va a tener ningún problema con eso. Y si en algún momento se tiene que ir, se va a ir. Pero no es ese el elemento, el sujeto que nos debe de preocupar a todos. Debemos cuidar las empresas porque cuidamos la inversión. Debemos cuidar la inversión porque estamos cuidando el empleo. Debemos cuidar el empleo porque estamos cuidando el ingreso de la gente. Y el ingreso de la gente representa bienestar en la familia. Y es ahí donde tenemos que estar apuntando. Utilicemos criterios técnicos, científicos, seamos serios y responsables. Eliminemos el sectarismo, eliminemos la ideología, eliminemos la política. Vámonos al grano, señores, defendamos el empleo. Esa es, y el empleo formal, por cierto, no el informal, el empleo formal. Ese es el que tenemos que cuidar. Y reitero el mensaje, señores diputados, cuando ustedes voten y aprueben esta ley, recuerden que están condenando la economía y ustedes mismos como políticos están condenando al país. Por favor, cuiden
y utilicen los criterios que ya han escuchado de gente responsable y seria para que cuando voten en forma seria y responsable. Después no se arrepientan del voto. Bueno, vamos a escuchar así brevemente lo último que la presidenta Castro sobre esta temática de la Ley de Justicia Tributaria ha manifestado. Ya le hemos socializado con los sectores. El lunes vamos a presentarla en el gabinete de gobierno y vamos a poderla enviar entonces al Congreso Nacional para que haga el proceso de socialización y aprobación. Yo creo que no existe un hondureño que no esté de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo de lograr justicia tributaria en nuestro país. 300.000 empresarios hay en Honduras y en su gran mayoría pagan sus impuestos. Debemos de parar los abusos que se han llevado a cabo en los últimos años y nos corresponde a nosotros y especialmente en la potestad que el pueblo me asignó de hacer las transformaciones que el pueblo necesita para lograr el establecimiento de un Estado de Derecho, de ordenar lo que destruyeron durante 12 años. Bien, es lo que ha dicho la presidenta, que hoy en Consejo de Ministros, pero tuve la información la semana pasada que es mañana o el miércoles que estas observaciones serán discutidas para ver si se incorporan al proyecto de ley del Ejecutivo que será enviado al Congreso Nacional. El vicepresidente del Congreso Nacional de la República, el doctor Hugo Noé Pino, está en comunicación con Frente a Frente. Luego estará el ministro director del Servicio de Administración de Renta SAR, don Marlon Ochoa. Así que comienzo con el doctor Hugo Noé Pino. Buenos días, doctor. Buenos días, Renato. Un saludo a Santiago Ruiz, Santiago Herrera y a Kevin. En primer lugar, una aclaración con el programa de mañana, Renato. En el programa de mañana, según tengo entendido, va a participar el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI, que acaba de publicar un documento con relación a los incentivos tributarios en Centroamérica y que debería de servir de punto de partida para esta discusión que ha sido señalada esta mañana de que se está perdiendo competitividad en relación a los otros países. Va a estar el FOSDE y va a estar el Centro de Estudios de la Mujer que le da seguimiento al tema tributario, así que no es el gobierno quien estará el día de mañana, sino que la sociedad civil, para que desde un punto de vista técnico, que es lo necesario en esta discusión, se pueda dar. Yo sinceramente lamento la visión apocalíptica que se ha presentado esta mañana en Frente a Frente por diversas razones. En primer lugar, porque se da la impresión, Renato, de que los incentivos tributarios desaparecen completamente, que no vuelven a haber y que el desempleo va a ser masivo, que las empresas se van a ir. Y quiero señalar en primer lugar que en relación a la ley de justicia tributaria, los derechos adquiridos, muchos de los cuales se prolongan hasta el 2040, se mantienen. O sea, no es que se le quita a nadie derechos adquiridos y tampoco es que desaparecen. Se crean dos regímenes en los cuales se mantienen incentivos tributarios. Lo único que se está haciendo con esta ley es ordenando, racionalizando los incentivos tributarios que en el pasado no solamente se han permitido abusos, sino que los diseños han hecho de que las exoneraciones estén en más de 200 leyes en nuestro país, como lo señaló un reporte de la entonces DEI anteriormente, y también el hecho de poder ordenar todo este tipo de elementos. Así que nada más alejado
de que esto va a afectar el empleo, que esto va a afectar el costo de la vida, que esto es... Le cayó. No, yo en esto soy cuidadoso, pero ustedes son testigos. Se interrumpió la llamada del doctor Opino. Marlon Ochoa se encuentra. El ministro director de la SAR, del Servicio de Administración de Rentas, Marlon Ochoa. Adelante, Marlon. Buenos días, Renato. En primer lugar, me gustaría lamentar a poca profundidad que ha tenido este programa, en realidad. Se han concentrado sus panelistas en calumniar, en mentir y en manipular los contenidos de la Ley de Justicia Tributaria. Y tengo certeza que los tres la han leído, así que es con alevosía que lo hacen. Ha hecho falta un tema en todo el programa, en hora 47 minutos de programa, y es el tema de la corrupción. No se ha mencionado una sola vez, y es contra la corrupción y contra los abusos que va la Ley de Justicia Tributaria. No es contra la empresa privada, no es contra los empresarios, es contra la corrupción y los abusos. ¿Por qué no ha dicho nada Santiago sobre las 5 empresas que no siembran nada y que reciben 4.700 millones de lempiras en exoneraciones? ¿Por qué no ha dicho nada Santiago Herrera de las empresas vinculadas al narcotráfico que recibieron exoneraciones? ¿Por qué no ha dicho nada Kevin Rodríguez sobre los más de 100 contratos que se aprobaron en 2014, muchos a empresas fantasma? Es contra ese tipo de prácticas corruptas que va la ley, y es falso que no se ocupan modificaciones legales para controlar ese tipo de actos de corrupción. Si en estos últimos 12 años, y eso es lo que hemos expuesto en esos hilos por los que se quejó Santiago Herrera, eso es lo que hemos expuesto. En los últimos 12 años se han aprobado leyes para blindar la corrupción en materia tributaria. Le pongo 3 ejemplos. El decreto 8/2020 tiene un artículo, Santiago, el 5A, para que lo revisen, que dice que a pesar de que se constate que han habido incumplimientos, abusos en el uso de las exoneraciones, no se pueden cancelar esas por la vía administrativa. Entonces les pido que no mientan diciendo que no se ocupan reformas a las leyes. Entre 2017 y 2018 se aprobaron regularizaciones que permitieron que una empresa pagara un monto y obtuviera inmunidad tributaria. Y sobre esto están plenamente conscientes sus panelistas, y por eso es que ni siquiera pueden levantar la mirada para enfrentar la verdad, en materia de corrupción que ha existido en este país en los últimos años. Esto lo saben plenamente, y esto es lo que se combate con la Ley de Justicia Tributaria: la corrupción y los abusos. Mencionen los temas que ustedes conocen ampliamente. Ustedes están frente al pueblo hondureño ahorita. Levanten la mirada, den la cara y hablen de la corrupción, hablen de los abusos. Un tema absolutamente ausente en esta discusión. Ha sido un panel completamente vacío, ¿no? Puramente concentrado en atacar el gobierno con los argumentos que, digamos, ideológicos, diría yo, que con los que están acostumbrados a atacarlo. Pero en ningún país del mundo, solo en Honduras, se sostienen regímenes fiscales que tienen la corrupción legalizada dentro de los propios decretos, no se evalúan, se concluye que
hay regímenes que promueven la corrupción o que no han dado resultados y un sector privado va a foros de televisión a defender esa corrupción y esos abusos. Entonces, los invito y reitero, Renato, los 3 panelistas que usted tiene ahí están plenamente conscientes de los actos de corrupción que se han cometido en materia de exoneraciones. Empresas vinculadas al narcotráfico que han recibido exoneraciones, empresas fantasmas que tenían contratos de generación de energía, empresas que no se dedican a sembrar ni una mata de plátano, que tenían exoneraciones en el régimen de agroindustriales. Eso es lo que se pretende corregir. Y también están conscientes que el estamento jurídico actual impide o blinda la corrupción, blinda los abusos. Entonces yo creo que ese es un tema que hay que destacar, que naturalmente los empresarios que se han beneficiado de la corrupción en este país no lo van a tratar. Tampoco siquiera se va a mencionar en los programas, pero es lo principal que estamos combatiendo. Entonces yo te invito... Y los abusos legalizados, o sea, no es que siquiera se pueden hacer controles para evitar estos abusos y esta corrupción, es que se legalizó. En Honduras se legalizó que una empresa que debe miles de millones de lempiras al Estado pague apenas el 1.5% y que además con ese pago recibe inmunidad tributaria, es decir, que no se le pueden realizar auditorías. Eso se llama regularización. La ley de justicia tributaria está impidiendo que se condonen deudas principales, es decir, que se impide que con el pago de una mordida una empresa obtenga inmunidad tributaria. Marlon, yo te hago una propuesta. Es el tipo de corrupción que se combate. Yo te hago una propuesta. Porque lo que estás diciendo me interesa, como periodista me interesa. Todo lo que estás diciendo a manera de denuncia, a mí me interesa como periodista, te lo digo. Y lo digo con mucha convicción. Yo te invito para el próximo miércoles, y voy a hablar con Mateo Gibrín, para que envíe un representante del sector privado o de las cámaras de comercio, para que inviten, para que hagan llegar aquí un representante del sector privado a dialogar. Siempre habrá debate, pero con espíritu constructivo, con intensidad, porque los datos que has proporcionado, si así son como lo estás planteando, son gravísimos. Y a mí sí me gustaría una rendición de cuentas a nivel de gobierno con tus datos y a nivel del sector privado para que responda. Yo te lanzo la propuesta para que el miércoles tú estés aquí en frente a frente. La misma propuesta la hago el sector privado. Si no acepta el sector privado, pues estarás tú solo. ¿Estamos, Marlon? Mire, Renato, yo lo que le voy a decir sobre eso es que estos datos no son nada nuevo, ¿verdad? Es parte de lo que hemos venido denunciando. Pero tú sabes que esos datos ustedes por cuestión de ley no publican nombres. Yo quisiera que tú me dijeras esas empresas ligadas al narcotráfico que han tenido beneficios. A mí me encantaría conocer los nombres de esas empresas, pero siempre se me dijo, no, es que nos prohíbe la ley dar a conocer los nombres. Entonces, bueno, esos nombres, particularmente las empresas vinculadas al narcotráfico, sí son públicos y se les puede mandar en cuanto cortemos para que los pongan. Ok, pero la invitación está para el miércoles para que tú estés aquí con nosotros y debatamos con espíritu constructivo con el otro sector, con el sector privado. Gracias, Marlon Ochoa, director del Servicio de Administración de Rentas. Me permiten una pausa porque estoy atrasado con las pausas comerciales, a menos que la producción me consiga unos minutos más para el frente a frente de hoy porque es un caso especial. Vamos a la pausa. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Continuamos dando lectura a más de sus mensajes. Henry Smith comparte: a mayor riqueza, mayores impuestos; a menor riqueza, menores impuestos. Tributación distributiva, tanto tienes, tanto pagas. Ingrid Hansen comparte: el país tiene la capacidad de pagar la deuda externa con los impuestos que evaden las grandes empresas. Muchas gracias por haber compartido sus mensajes con nosotros.
Redes sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. 20 segundos, por favor, don Santiago Herrera. Sí. Señor ministro, director del SAR, no mentimos. Doctor Hugo Noé, no es una visión apocalíptica, no es un ataque al gobierno. Lo que estamos llamándolos es, hablemos, sentémonos, hagamos un mejor proyecto y mandemos al Congreso algo consensuado. Segundo, usted, señor ministro, tiene facultades de fiscalización y de verificación. El jueves dijo en un Twitter Space que no tenía suficiente evidencia para incriminar. Entonces no pretenda condenar mediáticamente a nadie si no tiene las pruebas para demostrarlo. Entonces, esas cosas no se mienten cuando se dice que una empresa que vende 100 paga solo 3 cuando es una renta gravable. No se miente cuando dice que los supermercados, que las pulperías no pueden competir con los supermercados porque los supermercados no pagan impuestos. Eso no es cierto y usted lo sabe. No se miente cuando se dice que se le regalan el 56.000 millones a las empresas para producir, cuando usted sabe que el 60% de eso se lo dan a los pobres.